Pues la consulta popular es un instrumento, un mecanismo de participación ciudadana. Eh, digamos que los antecedentes históricos pues se remontan hasta la antigua Grecia, en donde se manifestaba el ciudadano por temas de interés. En nuestros tiempos, en la época moderna, la democracia tiene diversos mecanismos para que las y los ciudadanos puedan ejercer o manifestar su voluntad y se puedan solucionar diversos problemas públicos. En este sentido y en este contexto es que se circunscribe la consulta popular, ¿sí? En el caso de nuestra Constitución, se establece como pues el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho a manifestarse en torno a un tema y especifica que ese tema debe ser de trascendencia nacional, de manera que en algunos casos que contempla la legislación, esta voluntad pueda ser vinculante conforme lo dicta la ley y pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado, el Poder Legislativo, es decir, ambas cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, la propia Presidencia de la República bueno, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, es un mecanismo de participación ciudadana en donde todas y todos pueden manifestarse en torno a un tema de relevancia y de importancia nacional. Bueno, es importante mencionar que la consulta popular tiene ciertos requisitos y mecanismos, digamos, técnicos. La Constitución señala que además de que las consultas que puedan realizarse sobre temas de trascendencia nacional deben de ser convocadas por el Congreso de la Unión, convocadas por el Congreso de la Unión a petición de tres supuestos. Primero, el presidente de la República puede pedir que se realice consulta popular sobre algún tema de trascendencia nacional. El equivalente al 33% de las y los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y el tercer supuesto es los propios ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Por ejemplo, en este momento tenemos más de 92 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Por lo tanto, se requeriría un poco más de 1.800.000 personas para poder solicitar una consulta popular sobre algún tema de trascendencia nacional. Y una vez que se, se haga dicha petición con estos elementos que se comentaron, esta petición debe ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Y algo muy importante, cuando la participación total de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal supere, o sea, al menos el 40%, este resultado, el resultado de la consulta, será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo y para las autoridades que sean competentes, ¿no? Eh, finalmente el procedimiento se reduce, el procedimiento para realizar la consulta popular se reduce a que sea presentada la solicitud de consulta ante cualquiera de las cámaras del Congreso, a petición de la Cámara Receptora de la solicitud ciudadana, el INE verificará que esté suscrita por lo menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. El Congreso emite la convocatoria de la lista, perdón, de la consulta popular
la notifica al propio Instituto Nacional Electoral y ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, cuando este 2% que comentábamos de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal realizan esa petición, este es el camino que debe de seguir, y cuando lo hace las cámaras o el presidente de la República, a partir del paso 2 y 3 que comentamos. Y finalmente el paso 4 es muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre la constitucionalidad de las peticiones de consulta popular, y en el caso de las formuladas por los ciudadanos, califica la trascendencia de los temas planteados. Deben de ser temas de trascendencia nacional, y la Suprema Corte es la que se configura como la calificadora de estos temas, ¿no? Entonces, digamos que podemos observar dos órganos fundamentales del Estado mexicano en la realización de una consulta popular. Observamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes resuelven y quienes califican sobre la constitucionalidad de la consulta, y el propio Instituto Nacional Electoral, que tiene a cargo, digamos, la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados de la misma. Eh, algo que también quisiera comentar, según la propia ley, se establece que hay ciertos actos que no pueden ser susceptibles de consulta popular, o ciertos temas que no son susceptibles en consulta popular, que es la restricción de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución. Es decir, no podemos someter a consulta, o no se podrá someter a consulta, que se restrinjan derechos inherentes o los derechos humanos, ¿no? Eh, Tampoco la materia electoral es susceptible de consulta popular. La materia hacendaria y presupuestal del país, es decir, los ingresos y gastos del Estado, tampoco son sujetos de consulta popular. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas de nuestro país no son sujetos a estos temas de relevancia nacional. Marca la Constitución las excepciones, y son estas que acabamos de mencionar. Es necesario que las y los ciudadanos se apropien efectivamente de temas que consideren de relevancia. Claro está que a la ciudadanía habrá temas que le sean más relevantes o más atractivos que otros. En ese sentido, eh, eh, pues habrá consultas que podrán tener mayor participación en el propio ejercicio de participación ciudadana que otros. En este caso, la ley establece que si participa el 40% del listado nominal, entonces lo referente a la consulta establecida, el tema será vinculatorio para los órganos del Estado. Entonces, ¿qué alcances puede tener? Pues incluso pueden convertirse en ley, porque si participa el mayor, más del 40% del listado nominal, tendrá carácter vinculatorio para las autoridades y los órganos del Estado. Entonces tiene un alcance pues muy profundo en lo que establece nuestra propia Constitución. Y bueno, es un mecanismo que complementándolo con otros mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo el propio ejercicio del voto, la propia participación como autoridades electorales, es decir, como funcionarias y funcionarias de mesa directiva de casilla, logra establecer un conjunto de mecanismos de actuación de la propia ciudadanía en el propio espacio público del sistema político mexicano,
en donde se establece que las decisiones sean vinculadas cada vez más a la propia ciudadanía. Es un mecanismo de apropiación del espacio público. Entonces, son mecanismos muy importantes que en su conjunto, pues establecen la madurez de un sistema democrático cuando se hacen con periodicidad y con mecanismos técnicos, electorales, normativos, eficientes, pues tiene un alcance bastante importante. Los mecanismos de consulta popular, plebiscito, referéndum, los propios ejercicios de votación son espacios son mecanismos de participación ciudadana, de finalmente acción colectiva, de apropiación del espacio público por parte de las y los ciudadanos, en donde el ejercicio de esos derechos, pero también de esas obligaciones, por ejemplo, de participar como funcionariado de mesa directiva de casilla en las elecciones, eh, eh, finalmente a la larga establecen mejoras en nuestro propio sistema político, pero también en la hechura de las políticas públicas. Finalmente, el hecho de participar en una consulta popular y que el tema sea de relevancia nacional, esto es muy importante, que el tema sea de interés público, eh, establece un mecanismo de participación directamente en la hechura de las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Pues es el brazo ejecutor del propio gobierno, es el mecanismo por el cual el gobierno incide en la vida de los privados y es el mecanismo para poder corregir las propias fallas de mercado, las fallas de gobierno o también para redistribuir el ingreso y las oportunidades. Entonces son mecanismos, eh, 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 pudiéramos decirlo, de democracia directa, en donde la ciudadanía puede manifestarse por temas que finalmente le afectan en su vida cotidiana.